Consumo TV, la nueva prensa sectorial, entrevistamos al periodista y escritor Manuel Mira Candel, premio Azorín de novela y autor del libro Juan Roig, el emprendedor visionario. Se trata de una biografía no autorizada o libre del empresario que camina victorioso sobre las aguas cuando muchas empresas se ahogan en medio de la crisis. Sin duda, un personaje independiente y revolucionario que despierta gran admiración, de indudable mérito, pero al que incluso también se le ha reprochado haber dañado a una parte de la industria alimentaria y de las marcas en general. Manuel, si fuera Juan Roig el protagonista de una novela, sería un personaje literario con mucho volumen. Muchísimo volumen. Yo en algún momento del proceso de elaboración de la biografía pensé que realmente estaba escribiendo una novela. Ya no porque me había apartado de la realidad y me había fundido, digamos, en la ficción del personaje, sino por el propio estilo que yo apliqué a la narración del personaje. El personaje es un personaje muy novelesco, y si es novelesco él, mucho más todavía lo son sus familiares y sobre todo su padre, fundamentalmente su padre Paco el Porquero. Él se denomina a sí mismo el hijo del porquero, y forma parte Juan Roig de una saga realmente de personajes que podían haber sido incorporados a su novelística por el mismísimo Vicente Blasco Ibáñez. Pero ¿conoces al personaje? Me imagino que habrás tenido ocasión de conocerle, o no ha sido así. Aunque parezca mentira, que seguramente parece mentira, no le conozco ni he tenido ningún contacto con él. Desde el principio, vamos, ha sido un trabajo periodístico 100%, un trabajo de investigación, un trabajo en el que me he tenido que valer por mí mismo y por mi propio esfuerzo. Bueno, eres un periodista con una dilatada trayectoria y eso te habrá facilitado la labor, y por otro lado tu aspecto literario, digamos, ha sido premio Azorín de novela, pues le habrá dado una mayor profundidad al enfoque del personaje. Sí, sin duda alguna, esas condiciones, esas cualidades me han ayudado muchísimo en mi introspección, en mi búsqueda del personaje. Ya te digo que ha sido un reto personal, un reto profesional increíble. He dedicado a este hombre 14 meses de mi vida investigando, con jornadas de campo agotadoras en las que he llegado a entrevistar a casi 100 personas, todos de una variedad extraordinaria. Algunos de ellos serían personajes secundarios perfectos, ¿no? Sí, como por ejemplo puede ser enterradores, sepultureros, ¿no? Pero de los sepultureros pasaríamos a catedráticos, a médicos, a economistas, a arquitectos, a personas que le conocían a él, a personas mayores que son miembros de centros de mayores del pueblo de Poblenou y de la comarca donde él nació, etcétera, etcétera. Nos perderíamos en un mar inmenso de anecdotarios sobre este hombre. Tú lo calificas de gran reformador de la empresa española. Sí, yo creo que es un gran reformador de la empresa española, por no decir el gran reformador, que todavía tendría una connotación mucho más absoluta. Es el gran reformador de la empresa española porque él aplica conceptos a las empresas que hasta bien entrada la década de los 90 no se habían empleado, como es el concepto inicial de siempre precios bajos, que es un sistema que él emplea por primera vez en España, y después el sistema o el método de calidad total. A partir de ese momento él rompe con toda la tradición secular
de la empresa española y se adentra por situaciones realmente inverosímiles y completamente desconocidas. ¿De dónde le puede venir a él esta idea tan propugnada de la cultura del esfuerzo, ¿no? como la llave para la solución de la propia sociedad? Tengo la impresión de que es una de las grandes aportaciones que tiene este libro, que toda esta cultura del esfuerzo puede tener, digamos, una justificación en la propia intrahistoria del personaje y en los orígenes del personaje y concretamente en la niñez del personaje. En los años 40, 50, él nació en el año 49, su padre, la familia de Juan Roch disponía de porquerizas, de cuadras de cerdos en la alquería donde vivía la familia, y su padre, que era un hombre, como he dicho antes, de una iniciativa y de una capacidad de improvisación increíble, se le ocurrió la peregrina idea de limpiar las cuadras de cerdos empleando el esfuerzo de los vecinos de Poblenou, que es la alquería o el pueblecito donde ellos viven, para poder limpiar las cuadras. Entonces, estos vecinos iban a la playa más próxima de Poblenou, cargaban sacos de arena, transportaban los sacos de arena a las cuadras de cerdos, arrojaban la arena en las cuadras y así limpiaban las cuadras de cerdos, ¿no? Las pocilgas de cerdos. A cambio de ese esfuerzo tremendo que ellos hacían transportando la arena en sacos desde la playa, el padre, Paco el porquero, concedía, regalaba, entre comillas, a los vecinos por cada 2 sacos que ellos traían, un saco de excrementos, que ellos después empleaban como abono en los campos de almendros y sobre todo de naranjos, fundamentalmente. Es una interesante anécdota. Es un hombre, como decíamos, de firmes convicciones. Tomar una serie de medidas, ¿no? Que probablemente a muchos proveedores pues les afectó lógicamente, y eso le ha hecho ganar muchos digamos enemigos, ¿no? ¿Cómo viste ese movimiento de Mercadona? Bueno, esto ocurrió en 2008 aproximadamente, cuando él retira del lineal de sus establecimientos ni más ni menos que 1000 productos y declara una guerra de precios, primero de contención de precios y segundo de supresión de productos innecesarios. A partir de ese momento, él en la práctica lo que hace es declarar la guerra a un sector que había empezado a estar afectado por la crisis. De hecho, él se enfrenta al propio gobierno de Rodríguez Zapatero y tiene un encontronazo muy fuerte con Elena Espinosa, entonces ministra de Agricultura, ¿no? Yo creo que, sin embargo, aquello fue la clave de que Juan Roch, Mercadona, en este caso en concreto, saliera adelante en la crisis que ya empezaba a surtir sus efectos. Hay que tener en cuenta que es el primer empresario de España que avisa de la crisis que viene, y el primer empresario que llama la atención al gobierno, que todavía no se había enterado de lo que se avecinaba. Y yo creo que gracias a aquellas medidas que toma él en aquel año, en 2008, suprimiendo aquel mil productos que por otra parte le supuso la enemistad y el cese de buena parte de su equipo directivo dentro de la propia empresa, entre ellos del propio Manuel de Juan, que era
un hombre, era su mano derecha. A pesar de todo, él sigue adelante y consigue, en efecto, salir airoso de este empeño, no solamente ese año que ya empieza a ganar un poco de dinero, sino sobre todo los beneficios de la empresa empiezan a dispararse en 2009, se disparan definitivamente en 2010 y sobre todo en 2011. En el libro hablas de desencuentros políticos. Sí. ¿Es cierto que no se lleva bien con la clase política? En mi opinión, no. Y por una sencillísima razón, porque lo que más le gusta a Juan Roch es mandar. Y lo que más le gusta a los políticos es mandar. Claro, los políticos cuando mandan siempre tienen las de ganar, porque son políticos y porque han sido elegidos democráticamente. Juan Roch, como lo que más le gusta es mandar y no puede mandar, los desencuentros con la clase política son manifiestos desde los primeros años. En primer lugar con Zaplana, después con Camps, después con Rodríguez Zapatero, ahora con Fabra yo creo que ni le va ni le viene. Ahora, eso sí, siempre en todo momento ha mantenido unas relaciones escrupulosamente correctas, y yo creo que con el único político que ha mantenido una cierta, digamos, equidistancia, una cierta actitud complaciente, sería con Joan Lerma, el primer presidente de la Generalitat del Partido Socialista. A veces Juan Roch, yo le veo, a veces lo he escrito como el Aquiles de la distribución, ¿no? Que rodeado de sus mirmidones o de su equipo motivado, pues va conquistando cualquier territorio a su paso, ¿no? Ahora Navarra y próximamente el País Vasco, que es lo único que le queda por llegar en España. Entonces, ¿qué importancia le da a sus trabajadores y cuál es el contacto que Juan Roch tiene con sus trabajadores? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que es un hombre que se desliza, lo que no quiere decir que lo sea, pero se desliza peligrosamente hacia el paternalismo, porque aplica unas políticas sociales dentro de su propia empresa que son políticas sociales que las firmaría un partido socialista o un partido, ¿por qué no decirlo? Un partido, iba a decir marxista-leninista, pero me parece demasiado fuerte. Ten en cuenta que el trabajador forma parte, es la tercera prioridad que tiene dentro de su empresa, son los trabajadores mejor pagados en su sector dentro en España, y dedica al trabajador una tercera parte de los beneficios para pagas extraordinarias o pagas de beneficios, no sé ahora, no recuerdo ahora exactamente cómo les llama, ¿no? Después hay una cantidad dentro de la propia empresa de grandes oportunidades y de grandes ventajas sociales que posiblemente hoy no se tengan en muy pocas, por no decir ninguna, empresa española, entre ellos guarderías, permisos especiales de maternidad, la amplitud de los permisos de maternidad. Un trabajador de Mercadona, por ejemplo, sabe las vacaciones que va a tener en diciembre del año anterior. Mercadona contrata todos los años alrededor de 10.000 trabajadores para hacer suplencias durante las vacaciones de julio y agosto, para que los trabajadores no se sientan de alguna manera perjudicados por la avalancha que puede suponer que todos los trabajadores elijan las mismas fechas para las vacaciones de verano, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que en ese sentido Juan Roch es un hombre muy de cara a beneficiar al trabajador. Lo que pasa es que es
hay, por otra parte, tanta exigencia por parte de Juan Roig y de su equipo directivo, de lo que es la empresa, hacia el trabajador, que el trabajador a veces también se siente un tanto excesivamente protegido, excesivamente vigilado, tal vez presionado, según algunas versiones, ¿no? Y eso hace que esa política se deslice, como decía al principio, hacia un ligero o cierto paternalismo en el seno de la propia empresa. Quizá lo que quiera transmitir es esa visión empresarial, esa concienciación empresarial en los propios trabajadores, ¿no? Y esa motivación, esa motivación que hace con los trabajadores probablemente le dé más resultado, esa prescripción que tiene el trabajador de Mercadona a la hora de comercializar las diferentes gamas de producto, entre ellas las de la marca propia. Sí, es posible que sea así, porque el trabajador de Mercadona, hay una cosa muy simpática, a mí me llamó muchísimo la atención. En Mercadona los trabajadores no tienen oficialmente categorías. Es curioso que una empresa con 74.000 trabajadores tenga 5 categorías de trabajadores, incluyendo a los altos directivos, pero las 3 primeras categorías son de gerente. Un trabajador, una cajera o un trabajador de un supermercado que está en la sección de charcutería es un gerente. Está el gerente A, el gerente B y el gerente C. Y después están los mandos intermedios y los grandes directivos. No hay más. La diferencia entre un gerente A, gerente B y gerente C es el tiempo transcurrido y la capacidad de acomodación que puede tener un trabajador transcurrido 2 años, 3 años, 4 años, para incorporarse a una actividad diferente del principio, de la que desempeñaba al principio. De manera que un trabajador, que un gerente C, pues se le considera normalmente pues, un responsable o una responsable de un supermercado, ¿no? Pero porque ha tenido unos años de experiencia previos y además ha desarrollado una serie de, digamos, de cursillos y de proceso de formación que lo acredita como responsable de un supermercado. Por otro lado, otra de las novedades que introduce Juan Roig es la figura del interproveedor, ¿no? Sí. Creo que ha supuesto una innovación. ¿Cómo lo has analizado, cómo lo has abordado este? Yo creo, sinceramente, después de pensar mucho sobre este tema, y creo que está muy claro en el libro, el interproveedor es una de las grandes aportaciones. No quisiera ser demasiado absoluto en este sentido. Tú hablas del interproveedor como la guardia pretoriana de Mercadona. Los 105 interproveedores, a los que yo denomino efectivamente, como bien apuntas, la guardia pretoriana de Mercadona. Estos 105 interproveedores hay que tener en cuenta que constituyen el gran ejército empresarial que ayuda a Mercadona, porque Mercadona en sí misma no existiría sin estos 105 grandes proveedores, que son los interproveedores. Estos interproveedores, por eso digo que es una novedad, son proveedores, grandes proveedores, que trabajan en exclusiva, la inmensa mayoría de ellos, aunque hay excepciones, para Mercadona. Y a cambio han hecho un pacto de fidelidad absoluta. Es un matrimonio indisoluble, de por vida. A cambio de eso, insisto, los interproveedores gozan de una serie de privilegios en el sentido de que tienen todo el apoyo, digamos, financiero, avalista de Mercadona, de la gran empresa, para desarrollar sus programas de inversión. En 2011, los 105 interproveedores
invirtieron en España, en sus empresas, en esas 105 empresas, alrededor de 400 millones de euros. Lo que quiere decir que Mercadona, como fenómeno empresarial español, ya no se circunscribe única y exclusivamente a los 1.300 supermercados que tiene la empresa en toda España, sino también a las 105 empresas que suministran productos casi en exclusiva para ella y que están creando permanentemente puestos de trabajo, además de hacer importantes inversiones todos los años. De manera que el conjunto es una maquinaria económica que supone para el Estado unos ingresos importantísimos que naturalmente se cifran en el libro. Es muy difícil para un periodista, y tú eres periodista, es imposible, más bien, pedirle una entrevista. Bueno, yo creo que sí. Es imposible, no. Yo creo Solo que sí. tiene una aparición y ha concedido... es con una escenografía muy concreta, un momento muy concreto. Efectivamente, él suele aparecer una vez al cabo del año para dar cuenta de los resultados de su empresa. Creo, si no mal recuerdo, creo que ha concedido 1 o 2 entrevistas en los últimos 20 años. No más. Y en definitiva se prodiga muy poco. Es muy inaccesible y siempre un poco, quizá vea con recelo el tema de la información, quiera controlar. Sí. Yo creo que en el fondo es un gran tímido, y es un hombre que denota, a pesar del enorme poder que tiene, denota una cierta inseguridad en sí mismo, aunque parezca una contradicción, lo cual supondría adentrarse en detalles o en análisis o en psicoanálisis que, en fin, no me correspondería a mí hacer. Pero desde un punto de vista estrictamente profesional, y habida cuenta de que yo me he peleado muchísimas veces con mi personaje en mi laboratorio de mi biblioteca particular en casa, y lo he sentado en el sillón y le he preguntado y le he hecho una terapia imaginativa. Yo creo que efectivamente Juan Roig es una persona con una inseguridad en sí mismo tremenda, que hace que se recluya, primero, en la lectura permanente, la lectura sobre todo de libros de management. Él es un ferviente lector de libros de management. Y en segundo lugar, en unos muy escasos amigos suyos y muy especialmente en sus hijas y en sus nietos, a los que adora. Esa faceta, sin embargo, humana del personaje, a mí se me ha escapado porque no la he podido... Es muy hermética. Porque él es un personaje íntima. Hermético, ¿no? Y entonces yo no he podido acceder a todo eso, me lo imagino, pero esa afectuosidad con los amigos es una especie, y con su familia, con sus nietos, es una especie de válvula de escape del propio personaje, demostrativa de su propia inseguridad y de su gran timidez. En torno a Juan Roig siempre se van comentando, precisamente porque no se prodiga mucho, un montón de anécdotas, ¿no? El tema del céntimo en el bolsillo para que la gente o sus colaboradores valoren y miren hasta la última peseta, que se diría, ¿no? Sí. También cuentas en el libro otra anécdota de que le dice a los colaboradores que todo lo que no quepa en medio folio no interesa por definición. Efectivamente, sí. El bolígrafo. El bolígrafo Bic, que siempre lleva... Un bolígrafo Bic. Un bolígrafo que tiene que ser Bic, que siempre lleva. Bueno, todo eso se enlaza con lo que decía al principio, ¿no? Forma parte de lo que es la fenomenología emocional, psíquica del propio personaje, ¿no? El propio personaje
que cuaja alrededor de él su propio mundo para sentirse cómodo en ese mundo que no es natural, que es su mundo. Él está creando su propio personaje. Él está creando, digamos, su propia armadura de gran caballero. Eso. Y esa armadura son esas cosas extrañas que se le ocurren, esas filosofías, esas ideas, la teoría del Brad Pitt y las feas, la teoría de los girasoles, la del céntimo, la del bolígrafo Bic, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que, y esta es la reflexión final que hago en el libro, que Juan Roig, en el fondo, es un gran soñador. Esa es una conclusión mía, personal. Un idealista. Un idealista, es un gran soñador. Yo he llegado a la conclusión, naturalmente es una conclusión personal, pero está respaldada por los 14 meses, tal vez más, de vida que he dedicado al 100% a este hombre. Yo he llegado a la conclusión de que este hombre es un soñador, es un gran soñador. El proyecto Lanzadera es el resultado de un sueño. El proyecto Lanzadera, como ya creo que se sabe, es el proyecto de incentivar la labor de los emprendedores. Él quiere desarrollar en los demás los sueños que él ha compartido desde que tenía 20 o 25 años, los sueños por una empresa. Y esos sueños los transmite a los demás para que crean sus propias empresas, para que puedan crear sus propias empresas. Esa es la base de toda la filosofía del proyecto Lanzadera. Y esa filosofía solamente la puede tener una persona que por encima de todo es un romántico, es un soñador, llámale mesiánico, llámale visionario, llámale como quieras, pero naturalmente no es un personaje normal y en cualquier caso, como he dicho muchas veces, es un personaje fascinante, ¿no? Dentro, con muchos problemas, ya los hemos tratado, pero no deja de ser fascinante. Pues Manuel, ha sido un placer el que hayas venido aquí a hablar con nosotros y compartir con todo el sector del gran consumo, con Gran Consumo TV, pues algunas de tus vivencias, lo que has expresado en el libro sobre una figura tan importante en estos momentos como la de Juan Roig. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Carlos. Gracias.